Y les comento, al final de toda la administración les tenemos otra sorpresa. ¿De acuerdo? Voy a pasar por aquí. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para ser luz para los demás. Amén, ve amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, que es día 31 de julio, a las 6 de la tarde, hora central de México, para el inicio del Shabbat. Vamos a presentar recta final 193. Voy a ministrarles el capítulo 14 del libro de Juan, el Evangelio, del verso 1 al verso 3. Y vamos a ver ahí cosas preciosas. Vamos a desglosar bien ese estudio. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y dale me gusta. Es muy importante que todos les demos me gusta. Yo no monetizo los videos, porque así YouTube lo considera un video importante, y lo es porque es de la palabra del Todopoderoso. Así lo recomienda más. Bueno, voy a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías. Amén, ve amén. Exaltemos al Eterno porque es fiesta. Vamos a empezar por los códigos QR, porque para mí es muy importante esto, porque miren, el tiempo está acabando. Descarga gratis, información importante. Ahí está ese tríptico en español, en inglés y en francés. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo tengan. Ahí están por si usan escanearlo de una vez. Si no lo han escaneado, de una vez ténganlo presente. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente. Aquí están los libros gratis, el código QR, hay una biblioteca ahí, gracias a Yahshua, y la gloria es para Él, de varios libros que el Eterno me ha permitido hacer, pero conforme la Biblia, ¿sí? Y tampoco se hace negocio con ello. No monetizo los libros para nada, ni los videos, ni nada. ¿Seguimos? La Biblia completa explicada. Ahí tienes el código QR. Si se te pasa a escanearlo, pues ya después revisas el video, le vas dando pausa y escaneas el código QR. ¿Seguimos? El eclipse solar lo vamos a transmitir primeramente el Eterno en vivo, 12 de agosto del año 2026 a las 10:30 de la mañana. No se les vaya a olvidar, anótenlo en su agenda. Sí, 12 de agosto va a ser miércoles. Al otro día es Rosh Hodesh y después Shabbat. Vamos a estar juntos durante 4 días seguidos. Primeramente el Eterno. Bendito es el... Este eclipse es importantísimo, hermanos. Yo estoy muy contento porque una vez más hubo muchos hermanos de varios países que contestaron el examen. Entonces vamos a glorificar el nombre de Yahweh. Yo voy diciendo el nombre de un país y ustedes dicen aleluya, ¿de acuerdo? Empezamos. De Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Islas Caimán, Israel, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania, Suiza, Uruguay y Venezuela. Estos son de los países que tenemos registrados. Bendito es el abacados. Hay otros hermanos que siguen enviando sus exámenes, pero ya no entran dentro de... Por eso contéstenlo temprano, ¿verdad? Nuestro amado Luis tuvo mucho trabajo en la semana y por eso el examen se retrasó tantito, pero una cosa mínima. Vamos al Salmo 122, como ayer, un cántico gradual del rey David. Hay que pedir mucho por Jerusalén, por Israel, pero no nada más por Israel como país, sino por todos los hermanos de casa de Judá y de casa de Israel de todo el mundo. Entonces empezamos por el Salmo 122, ¿ya lo tienen? O sí, ya te lo sabes de memoria. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos.
Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel, para exaltar el nombre de Yahweh, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen de Omen. Oramos por Israel, porque ya viene otra vez guerra, ¿verdad? Bueno, pues muchos hermanos todavía no logran captar lo que está sucediendo en el mundo, porque se imaginan la guerra pasada de hace un par de meses prácticamente. Hay que orar mucho por nuestros hermanos de casa de Judá allá en Israel. ¿Te imaginas lo que está recibiendo misiles y misiles y el toque de las sirenas o de la alarma para que se escondan o lleguen a los refugios? Digo, eso es estresante. Eso es estresante. Hay que orar mucho. Hay que orar mucho. Bueno, vamos a Mateo 16. Vamos al libro de Mateo 16. Muy bien. Perfecto. Mateo 16. Ustedes lo van a leer con calma, todo el capítulo. Sí, prácticamente sí es todo el capítulo. ¿De acuerdo? Yo nada más voy resaltando algunos puntos, ¿verdad? Pero ustedes lo van a leer ya ahí en su casa, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, aquí encontramos, es un punto, hermanos, de inflexión en el nuevo pacto, porque le estaban pidiendo una señal del cielo a nuestro Señor Yahshua Mashiach. Pero quiero explicarles bien, desglosarles lo mejor que yo pueda, humildemente, con la ayuda del Ruach HaKodesh, de Yahshua Mashiach, el Espíritu de Yahweh, qué es lo que estaban ellos pidiendo. El ministerio de nuestro Señor Yahshua Mashiach pasa de la predicación masiva en Galilea o por donde fuera, ¿verdad?, a una preparación, digamos, mucho más íntima y directa con sus discípulos. Y esto era para que ellos fueran entendiendo, tratando de entender lo que ocurriría en Jerusalén con su muerte y su resurrección. Porque todavía no lograban captar lo que venía. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad esas ministraciones masivas ya dejaron de ser y se volvieron más íntimas. ¿Sí? Bueno, entonces la demanda de una señal, yo nada más quiero que leamos, voy a leer con ustedes del verso 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Subraya eso porque es importante. Voy a explicarles de qué se trata esto. Y la gloria es para el Eterno, lo sabemos, ¿verdad? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. Ahorita lo voy a explicar. El cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Bueno, entonces voy a ministrarles esto, hermanos. Los fariseos y los saduceos eran enemigos entre sí, porque los fariseos
creían una cosa y los saduceos otra, etcétera, etcétera. Pero eso sí, para atacar a Yahshua se unían. Eso siempre pasa, pero aquí nos llama mucha la atención, porque Yahshua es el Rey de la Gloria, el gran Salvador, el Mashiach, el Mesías. Entonces se unen fariseos y saduceos que realmente, repito, eran enemigos. Los fariseos decían, o creían más bien, en la resurrección y en los ángeles. Y los saduceos no, ni creían en la resurrección, ni creían en los ángeles. Imagínense, sí, la Biblia está llena de testimonios de ángeles, ¿no? Entonces, estas eran las dos sectas, así, sacerdotales, para que se entienda, y eran muy aristócratas. Por lo que dice Yahshua en otras partes de los evangelios, ¿verdad? Donde hacían largos sip-sip, sus filacterias, se sentaban en los primeros lugares, querían que casi les besaran los pies, ¿no? Bueno, pero aquí vemos que a pesar de que eran enemigos, se unen y le piden señal del cielo. ¿Sí lo subrayaste? Así, señal del cielo, a Yahshua. Para que Yahshua, entre comillas, demostrara su autoridad. Yahshua les dice que saben leer el cielo. O sea que ellos saben leer el cielo, perdón. Ellos saben leer el cielo. Él les dijo, si está rojo el cielo por la tarde, dicen que habrá buen clima. Eso es a lo que se refiere con arreboles, ¿sí? Si está rojo por la tarde, dicen que habrá buen clima. Si está rojo por la mañana, dicen que habrá tormenta. Entonces, sí saben leer las señales de los cielos, ¿verdad? Pero no podían entender quién era Yahshua, por rebeldes, por hipócritas. Pero Yahshua les dice que son totalmente incapaces de interpretar las señales de los tiempos. Anoten eso, las señales de los tiempos. Es a lo que se refiere Yahshua. Ahora a nosotros nos toca, hermanos, hermanas, amigos, amigas que ya están entrando a los pactos, a la Torah, creyendo en Yahshua. Nosotros debemos por eso ya les ministré los 2 eclipses. El solar, donde el sol se pone como tela de silicio, y la luna rojiza que va a haber, ¿verdad? Bueno, entonces Yahshua les asegura que no se les dará ninguna señal, excepto la señal de Jonás. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere Yahshua? Es una alusión a su muerte y resurrección al tercer día. Bueno, pongan un subtítulo con rojo. A mí me gusta poner mis subtítulos con rojo. ¿De acuerdo? Advertencia sobre la levadura. Y eso lo encontramos del verso 5 al verso 12. Tú lo vas a leer ahí. Al cruzar al otro lado del lago, ¿y por qué digo lago y no mar? Es que el mar de Galilea realmente como tal, no es un mar, es un gran lago, pero se le ha llamado así, Mar de Galilea. Entonces, al cruzar al otro lado del lago, o del mar, los discípulos se dan cuenta de que olvidaron llevar lejem, pan, no llevaban alimento. Y Yahshua les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí está en el 6. Yahshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos, por lo que está aquí, es que hay que pedirle al Ruach HaKodesh que nos diga que hay entre líneas, ¿verdad? No por agregarle a la Biblia, pero es que ahí queremos entender el contexto de lo que dijo Yahshua o cómo sucedieron las cosas. Entonces ellos olvidaron pan, los discípulos.
Y Yahshua les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos, pensando de forma muy literal, creen que los está regañando Yahshua por no haber llevado comida. Entonces Yahshua les llama la atención por su poca fe. Eso tú lo puedes leer después aquí. ¿De acuerdo? Sí. En el 8. Y entendiendo, Yahshua les dijo. Mire cómo dice el 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Todas las cosas que yo les voy diciendo es porque están en la Biblia. Y entendiendo Yahshua, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y luego les explica, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Y recuerden que eso ya está ministrado desde hace muchos años en este mismo canal. Entonces, sí, Yahshua les llama la atención, recordándoles los milagros de la multiplicación de los panes para miles de personas. Ojo con eso, vayan pensando en la multiplicación de los panes, ¿verdad? En un contexto, ¿verdad? Porque les quiero explicar algo que es muy profundo para que se entienda por qué los saduceos y los fariseos estaban tentando, molestando al Rey de Reyes. Finalmente entienden los discípulos que con la levadura no se refería a Yahshua al pan físico, sino a la doctrina de los religiosos y la influencia hipócrita de estos líderes religiosos, fariseos y saduceos. A eso se refería Yahshua. ¿De acuerdo? Ahora, del verso 13 hacia el verso 20, ojo con eso, encontramos, anoten un subtítulo, la declaración de Kefas, de Pedro. Entonces, en la región de Cesarea, de Filipo, Yahshua les hace una pregunta clave a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Algunos piensan que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Vean aquí, dice, miren, 13, viniendo Yahshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces aquí viene la pregunta crucial. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Kefas, Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Entonces, vamos a poner el contexto. Es en la región de Cesarea. Ya lo he explicado que era una ciudad totalmente romana. Los que han ido a Israel, los que hemos tenido la oportunidad, gracias a Yahweh, de haber ido a Israel, pues allí no encuentras prácticamente casi nada judío. Encuentras puras columnas en el piso, romanas, porque hubo un terremoto. Y sobre los terremotos de esa época, porque hay terremotos claves en la historia bíblica, ¿sí? Bueno, pero no es el tema, lo vamos a dejar para otro tema. Entonces, con esa pregunta, ¿quién dicen que soy? Ya vimos que respondieron ellos, ¿verdad? Unos que Elías, Jeremías, etc. Entonces Yahshua le pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo soy el Hayá,
¿no? ¿Se acuerdan? Pedro toma la palabra, que era el discípulo, el apóstol más aventado, más aguerrido, ¿por qué no decirlo? Y hace una gran confesión. Tú eres el Mesías, el Mashiach, el hijo del Elohá viviente, del Dios viviente, Elohá, Elohim. Es que Elohim es plural y se refiere a que Él es juez, pero en varias áreas, Yahweh mismo. Entonces Yahshua le declara dichoso, explicándole que esto no se lo reveló ningún ser humano, sino el Padre celestial, Yahweh. Vamos a seguir leyendo. 17. Entonces respondió Yahshua: muy dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo no fui como Roel que te dijo quién es Yahshua. No. O sea, eso es obra del Wahaco desde Yahweh. Yo te comparto humildemente lo que sé, pero quien pone en el corazón aceptar y decir, sí, Él es el Mesías, no hay otro Mesías, Yahshua es el Mesías y viene pronto. Te lo puso el Padre Celestial, me lo puso el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Y es aquí donde Yahshua le dice, fíjense muy bien, que sobre esa roca, porque de eso ha habido mucha confusión para provecho de las religiones, ¿sí? Entonces vamos a entender esto, miren. Fíjense muy bien el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Keilah, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esto lo ha tomado la Iglesia Católica Romana, de que a Pedro le dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia, y que los papas son sucesores de Pedro. Pero es una gran mentira del diablo. Yahshua no se está refiriendo para nada a eso. Está da risa. No. Sobre la fe edifica la Keilah. Anótelo. Sobre la fe. No se está refiriendo que Pedro iba a ser la roca, porque Él es la roca de la salvación, Yahshua. Y desde Deuteronomio, Moisés ya lo había revelado, o sea, es la roca de nuestra salvación. En los Salmos está. El apóstol Pablo también lo escribió. Entonces, a ver, es aquí donde Yahshua dice, sobre esa roca, ¿cuál? La fe. Edificaré la Keilah. Pero la fe y la revelación de su identidad. ¿De quién es Yahshua? No sobre Pedro, anótenlo, son conceptos para que ustedes después me ayuden a ministrar. Entonces, sobre la fe y la revelación de la identidad de quién es Yahshua, edificaré a su Keilah. Y le promete las llaves del reino de los cielos. Vamos a leerlo, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, quiero que sepan esto. No se necesita ser profeta o roe o apóstol o evangelista para tener esto. En ese caso puso de ejemplo a Pedro, a Kefas. Pero ya lo he explicado. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tú atas hombres fuertes o demonios en nombre de nuestro Yahshua Mashiach, son atados. Pero si tienes mucha fe y eres un Kadosh, ¿sí? Si ya realmente Yahshua es tu Mesías y lo sigues de corazón en todo, entonces eso sucede. Tanto en los cielos y en la tierra. Y entonces es ahí cuando ocurren liberaciones espectaculares por medio del nombre bendito de Yahshua. No de otra forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto tiene cierta relación o mucha relación con lo que dice, todo lo que atares
en los cielos, ¿sí?, será atado en la tierra, y lo que desatares en los cielos será desatado. Entonces, por eso hay que perdonar, porque uno desata, ¿sí? Yo desato, yo no quiero estar atada a esa persona, ella me ofendió, yo la perdono, yo no quiero guardar rencor ni resentimiento y menos odio. Y ya quedas desatado. Las personas que no hacen eso siguen atadas. Eso ya lo expliqué. Bueno, entonces vamos a entender esto, que la fe y la revelación de la identidad de Yahshua es la roca, ¿sí? Sobre la fe, que Él es la roca. La identidad de Yahshua, que Él es el Mesías, que es la roca. Se edifica la Keilah. Ahora, del verso 21 al verso 23, anoten un subtítulo, da el primer anuncio de su muerte. Aquí da el primer anuncio de su muerte. ¿De acuerdo? Porque aquí está narrado, dice en el 21, desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales Kohanim, traducido mal como sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero, su cruz, y sígame. Y ahí está lo que está explicado en Lucas 14, que tanto ya les he compartido. Ahora, a partir de ese momento que él declara que tenía que morir y resucitar, Yahshua empieza a hablar claramente aquí de que debe ir a Jerusalén, sufrir a manos de los líderes religiosos, ser muerto y renunciar al tercer día. Pero consideremos esto. Pedro le dice que eso jamás debe pasar. Y ya vemos aquí la respuesta de Yahshua: quítate, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Entonces, esto tomémoslo como ejemplo de que lo que yo decía ayer, nos debemos resignar, pero no dejar de orar por la salud. Sin embargo, hay que resignarse. Si es voluntad de Yahweh, no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? Sí. Pero no dejar de orar. Eso está en Lucas 18, verso 1. Orar sin desmayar. Ahora, del verso 24, pongan un subtítulo: el costo del discipulado. Es que seguir a Yahshua no es fácil. No es fácil. Nada fácil. Pero es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Y es para vida eterna. Y eso del costo del discipulado va del verso 24 al verso 28. ¿De acuerdo? Yahshua les enseña lo que realmente significa seguirle, negarse a sí mismo y tomar la cruz, el madero. ¿Pero qué significa eso? Todo ego tiene que irse fuera. Por eso las personas no logran entender muchas veces el plan del Eterno, porque siguen orgullosos con su ego, quieren ser vistos, aplaudidos, quieren que se les aplauda por cómo cocinan, quieren que se les aplauda por como, por ejemplo, un carpintero, por cómo, me refiero a un mesiánico. Qué chula puerta, nadie como tú. Si hay eso, todavía no se ha nacido de nuevo.
¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es negarse, es el costo del discipulado, negarse. El único que cuenta es Yahshua HaMashiach, no nosotros. El trabajo que nosotros estamos haciendo aquí para transmitir es para gloria del Eterno y para servirle al Eterno a través de ustedes. Punto. Se acabó. Si ustedes agradecen eso, qué bueno, porque van a ser bendición para ustedes. Pero nosotros, ni el Roy Luis, ni el Isaías, ni un servidor, nos jactamos en ello. ¿De acuerdo? Para eso fueron años de ministrar al amado Roy Luis y al amado Isaías, y también de que Yahweh me ministrara a mí, pero fuerte. O sea, de eso se trata. Bueno. Ahora, la señal de Jonás. Bueno, porque le pedían señal, ¿no? Y entonces aquí dice Yahshua que no se les va a dar señal en el verso 4 de Mateo 16, más que la señal de Jonás. Punto. Y se fue, los dejó ahí, hablando solos. Aleluya. Ahora vamos a Mateo 12. En Mateo 12, verso 40. Él ya les había explicado a sus discípulos, ¿verdad? Miren, porque no fue una sola vez la que le pidieron señal del cielo, fueron varias veces. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a Mateo 12 y vamos a leer el verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahí está. Querían ver señal. No les bastaba con todo lo que vieron. O sea, si estaba diciendo el profeta Isaías que se reconocería al Mesías porque haría hablar a los mudos, oír a los sordos, ver a los ciegos, que caminan a los paralíticos, etcétera, etcétera, pues ¿qué más señal querían? Pero no. Les voy a explicar el por qué pedían una señal. Entonces, a ver, seguimos leyendo. El 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, cuando yo ministro y me dicen: fíjese usted, Roy, que yo le decía a Dios, dame una señal de que existes y voy a creer. No, hombre, es estar loco. Al Eterno no se le pide eso. Yo lo que le decía, en la noche, ¿dónde vives? No, pues vivo en un lugar muy despoblado. Perfecto. Mira hacia el cielo. ¿Cuántas estrellas? ¿Quién las hizo? ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo se sostiene la tierra, el sol, la luna? Ve al mar. ¿Quién hizo el mar? ¿Sabes nadar buceando? Sí. Estoy poniendo varios ejemplos de administraciones. Sí. Cuando buceas, ¿no ves cantidad de peces? Sí. ¿Quién los hizo? ¿Quién los puso ahí? Todo habla de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? El Creador. O sea, todo habla. ¿Para qué quieres una señal? Si existes ahí. ¿Qué? Es de plano tener operado el cerebro. Bueno, si es que se lo operaron, ¿no? Porque a lo mejor no tiene nada. O tiene alguna cosa ahí, pero no quiero hablar más. Bueno, entonces, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aclaro una cosa. Porque vamos a ir, yo quiero abarcar un poquito más. Miren, hay una Biblia católica, latinoamericana, que si tú buscas, búsquenlo si la tienen, pero después, ahorita no se distraigan. Buscas profeta Jonás o Jonás y ve los comentarios que ponen ahí. Dice: Jonás realmente no existió. Yo la tengo. Y lo de Jonás fue un cuento. Literal lo dice.
Entonces, ¿qué? ¿Yahshua es mentiroso? ¿Se están dando una maldición? Ya se maldijeron, pues. No, fue real. Que se lo tragó un gran pez. Nunca dice ballena, dice gran pez. ¿Verdad? Entonces, dice el 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí sigue narrando algo importante, todo es importante. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, imagínense. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. O sea, está diciendo, aquí estoy yo, que soy el rey. Soy más que Jonás y no me creéis. Entonces póngale ahí la señal de Jonás. Sí, Mateo 12, 40, los versos que acabamos de leer. Ahora, mucha atención, hermanos, hermanas. Hay que entender que para los que estaban oyendo las palabras de Yahshua, Jonás era un profeta que prácticamente regresó de la muerte. Anótenlo tal cual. O sea, hay que ponernos en el contexto de lo que pensaría o pensaba la gente de ese tiempo. Para la gente, Jonás era un profeta que prácticamente, no dije otra cosa, dije prácticamente regresó de la muerte. Prácticamente. ¿Sí? Ahora, atención. El vientre del pez, del gran pez, se asocia con el Seol. Y el Seol representa la tumba, el sepulcro. Anótelo. Eso representa el vientre del gran pez que tragó a Jonás. Se asocia al Seol. Representa la tumba, el sepulcro. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, la señal de Jonás es la promesa de la resurrección. O sea, no hay nada de más ni menos en la Biblia. Toda la Torá, profetas, escritos, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento, pero es Nuevo Pacto para la boda. La Torá no ha pasado. Entonces, eso representaba o representa a Jonás. Ahora, la prueba definitiva de la autoridad de Yahshua, atención, escuchen bien, no sería un truco de magia en el cielo, como esperaban los fariseos, sino vencer a la muerte tras 3 días. Esa era, por así decirlo, la prueba definitiva de la autoridad de Yahshua. El vencer a la muerte después de 3 días. Ahora pongan un subtítulo. El contraste espiritual. Le ponen punto y coma y después le ponen la respuesta de los paganos. La respuesta de los paganos. Hermanos, en todos estos años que el Eterno me ha permitido ministrar, me he encontrado con cada diablo, me refiero a gente que está totalmente poseída. Un día una persona me dijo, hace muchos años, no, yo no creo en el Evangelio, los Evangelios, ni en la Biblia, ni en nada. Dice, para mí es como si alguien hubiera dicho, a ver, tú, Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a escribir que existí. Yo, miren, me contuve porque estaba a punto de darle un... Sí, pero me contuve. Dominio propio. Pero ganas no me faltaron.
murió y está en el infierno. No me cabe duda, porque nunca hizo teshuvá y vivió una vida de puerco. Bueno, entonces, ¿ya le pusieron el contraste espiritual, la respuesta de los paganos? Mucha atención a lo que voy a decir. Aquí es donde la respuesta de Yahshua se vuelve sumamente confrontativa. Pero en santidad, pues él es el 3 veces Kadosh. 1. Nínive. Pone de ejemplo a Nínive. Nínive era una ciudad asiria, enemiga histórica de Israel, desde siempre, y completamente pagana. De eso ya hemos ministrado. Número 2. Cuando Jonás fue salvado del pez y fue a predicarles un mensaje muy simple de juicio, porque Jonás no predicó un sermón muy grande, un discurso, no. En 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que decía. Lo que Yahweh le dijo que dijera. Valga la redundancia. Entonces, cuando Jonás, repito, fue salvado del pez y fue a predicarles un mensaje totalmente sencillo, simple, de juicio, toda la ciudad se arrepintió. Lo he mencionado muchas veces. Desde el rey hasta los animales ayunaron. Pusieron a ayunar a los animales. Entonces, se vistieron de cilicio, piel de cabra negra, en son de luto, y buscaron los ninivitas en aquel tiempo el perdón de Yahweh. Después volvieron a pecar y ya no hubo remedio, ¿no? Pero bueno, ahora mucha atención. Yahshua les estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos, los paganos de Nínive se arrepintieron con solo escuchar a un solo profeta y sin ver milagros espectaculares, y se arrepintieron. Eso es lo que hay de trasfondo en lo que dice Yahshua. Los paganos de Nínive se arrepintieron con solo escuchar a un solo profeta. ¿Cuántos profetas recibió Israel? Pero aquí nada más fue uno. Y con un mensaje simple. Pero póngale ahí con rojo así, no sé, yo me doy una idea, pues, pero con letra grande. Y sin ver milagros espectaculares. No vieron milagros. Jonás no sanó a nadie. O sea, Yahshua a través de Jonás. No hubo nada, no hubo ninguna señal. Y se arrepintieron. Y luego les dice Yahshua a los fariseos y saduceos, ahora, aquí hay alguien que es mucho mayor que Jonás. Yo estoy aquí y soy mayor que Jonás. Y ustedes que conocen las Escrituras siguen pidiendo trucos para creer. Anótelo tal cual. No dice así, pero es lo que les dio a entender. Como número 3, como en forma de pregunta, como subtítulo, ¿por qué es tan relevante para nosotros hoy todo esto? Todo esto que les estoy explicando. ¿Por qué es tan relevante para nosotros hoy esto? Porque siempre lo he dicho, no hay que leer la Biblia. Sí, eso sucedió. No, ¿cómo me lo aplico, verdad? Miren, es relevante porque desplaza la fe
basada en el espectáculo. Hay que tener fe, como le dijo a Tomás. Y lo más importante es eso, que muchos no vimos y creemos, como ustedes y nosotros. Entonces, desplaza la fe. Ellos querían ver trucos, espectáculos, un circo, milagros de feria. Es realmente lo que ellos buscaban y ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces anota bien eso, porque desplaza la fe basada en espectáculos. Es lo que querían los líderes religiosos. Ellos querían, ¿qué querían los fariseos y los, por si no lo habías pensado, yo te lo comparto, qué es lo que me dijo el Eterno? ¿Qué es lo que ellos querían? Anótenlo. Milagros a la carta. Es como cuando alguien va a un restaurante kosher y dice, quiero esto, a ver, tráigame mesero, por favor, la carta. Sí, hay chocolate, hay café, hay pan, dulce, puede usted pedir unos, no sé, X, Z, alimentos, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían. Milagros a la carta. Ahora, casi, haznos esta señal y te creemos. ¿Y todo lo demás? Ellos se supone que sabían las escrituras, ¿no? Por eso un día se ofendieron muy feo cuando Yahshua les dice, ustedes a lo mejor ni han leído o lo han leído, esto y esto y esto, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué querían satisfacer los fariseos y los saduceos? Querían todo esto para entretenerse. Querían un pretexto, una curiosidad morbosa y justificar su incredulidad. Así como te puse el ejemplo de esa persona que ya falleció. No, yo no creo. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, Yahshua aquí se niega rotundamente a realizar milagros como si fueran espectáculos de feria o de circo o a la carta para estos hipócritas. La fe verdadera se basa en la transformación interna de la persona. Eso ya lo he ministrado, ya, ¿verdad? Que ya lo hablamos. Entonces, la fe verdadera se basa en la transformación de una persona, no en la búsqueda de eventos sobrenaturales. Anótenlo. La fe verdadera se basa en la transformación interna de la persona, no en la búsqueda de eventos sobrenaturales. Vamos a otro subtítulo. Yahshua HaMashiach establece la resurrección, su resurrección, como el eje central de todo. Porque si bueno, lógico, se promete un Mesías desde la Torá, desde Génesis. ¿Se acuerdan? Bueno, la Parashá Bereshit. Bueno, se promete un Mesías. De que hubiera servido un Mesías que no hubiera resucitado, pero Él resucitó y viene pronto a juzgar. Entonces, Yahshua Mesías establece su resurrección como el eje central de todo. Porque sin la resurrección de Yahshua vana es nuestra fe, dijo Pablo, el apóstol Rav Shaul. Ahora, escuchen bien. Pregúntate, esta pregunta es para ustedes. ¿Estás esperando que ocurra algo sobrenatural para confiar en Yahshua? ¿Estás esperando que ocurra algo sobrenatural para confiar en Yahshua? Como el ejemplo que puse yo ayer.
¿Estás esperando que caiga granizo con fuego? Pues, no, sí es cierto, sí, ya viene. No, pues no queremos eso. También es la cuestión de si somos capaces de reconocer la obra de Yahweh. La obra que Yahweh ya ha hecho frente a nosotros. Ningún líder de las religiones puede hacer llorar de sentir su bendito espíritu como Yahshua. Nada. ¿Buda podrá hacerlo? No. Etcétera, ¿sí? Entonces, a ver, hay que reconocer la obra que ya ha hecho Yahshua, Yahweh, frente a nosotros. Ahora, los fariseos querían ver algo cósmico. Anoten eso con letra grande. Recuerden que le pidieron señal del cielo. Ya voy a profundizar. Querían ver señal del cielo, no aquí en la tierra. Porque para ellos, los fariseos y los saduceos, sanar enfermos, anótenlo, multiplicar los panes y todas las sanidades que hizo Yahshua eran milagros para ellos, terrenales. Entonces, según sus sospechas de ellos, fariseos y saduceos, eran trucos. Era meter a la gente en sugestión, como si el Eterno fuera un mago. Yahshua Mashiach les reprenda. O, peor aún, decir que las obras eran hechas por el demonio. ¿Se acuerdan cuando hablé del pecado que no tiene perdón? Eso no tiene perdón. Las obras del Ruach HaKodesh, decir que son obras del demonio, eso no tiene perdón. Cualquier pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Punto. Ellos, ¿qué querían? Querían ver manifestaciones similares como en la época de Moisés y de Elías, los profetas. Porque Moisés era levita y Elías era un Cohen. Los dos venían de Leví, pero los dos eran profetas, fueron profetas. Entonces, a eso se referían. Ahora vamos a entender bien qué es lo que le estaban pidiendo a Yahshua. No queremos, le están diciendo prácticamente así, que sanes a este cojo, a este ciego, a este sordo, a este paralítico. No queremos que multiplique los panes. No, queremos ver señal del cielo, que venga desde el cielo. Terribles hijos del diablo. Entonces, ellos se referían al pedir señal del cielo, ellos esperaban prodigios físicos en el firmamento. Anótalo. Tales como el maná, porque está declarado aquí en Mateo 16, ¿de acuerdo? Sí, por eso lo van a leer, amados aquí. ¿Sí? Bueno, lo del maná está en Juan capítulo 6. ¿Sí? El maná cayendo del cielo. No, pues es que Moisés hizo llover pan del cielo, no de la tierra. Tenemos que entender en que sus escritos del Talmud y todo aquello, había dos, ellos creen en 7 cielos. Nosotros creemos en 3 cielos, porque es lo que dice la Biblia. Ahora, en su contexto decían, esto es de la tierra, ahorita lo voy a explicar, y esto viene del cielo. Entonces, así como Moisés hizo que descendiera, o sea, que bajara más bien, que tuviéramos
que tuvieran los hijos de Israel en el desierto pan, el maná del cielo. Por eso Yahshua les dijo, yo soy el pan del cielo, bajé del cielo. Y hay muchas citas de eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, ellos le pedían señal como el maná. O detener el sol o la luna, como está descrito en el libro de Josué, en la batalla de Gabaón. Eso es lo que ellos le estaban pidiendo a Yahshua. O hacer descender fuego del cielo como el profeta Elías y consumir el sacrificio hasta el agua. O truenos y relámpagos, o sea, truenos y tormentas repentinas, como lo hizo el profeta Samuel cuando oró a Yahweh para infundir temor al pueblo. Esas eran las señales que querían ver ellos. Los saduceos y los fariseos y los saduceos estaban intentando tender una trampa a Yahshua. Ahora póngale un subtítulo. La trampa detrás de la petición. Anoten ese subtítulo. La trampa detrás de la petición. Detrás de esta exigencia aparentemente piadosa, queremos ver señal del cielo, entonces sí creeremos en ti. Ese era el pensamiento de los fariseos y saduceos. En esa época, hermanos, pongan mucha atención, en esa época ellos creían que Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, y sus demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, tenían poder. Ellos creían que tenían poder sobre la tierra y el aire de abajo, o sea, prácticamente casi nada de atmósfera. Y que no tenían poder sobre el cielo superior. Anoten eso. Eso está en los escritos de ellos. Por eso yo me pongo a leer de todo. ¿Verdad? Gloria al Eterno. A ver, no sé si me entendieron. Entonces, para los fariseos y los saduceos, Satanás y sus demonios tenían solamente poder en la tierra y un poco del aire. ¿Verdad? No más allá. Y no sobre el cielo superior. Entonces Yahshua rechaza esa petición y les ofreció claramente la señal de Jonás, nada más. Vean qué terrible es tener doctrinas fuera de la Biblia. En pocas palabras, le dijeron a Yahshua, todo lo que tú has hecho, multiplicar los panes, sanar al cojo, al paralítico, al ciego, al sordo, al mudo, todo ha sido por obra de demonios. Se maldijeron. Ahora entiendes por qué la casa de Judá ha ido de aquí para allá, de allá para acá, y ha sufrido todo lo que ha sufrido. Porque le dijeron prácticamente a Yahshua, bueno, dijeron ellos, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero toda la obra maravillosa, preciosa de Yahshua Mashiach se la atribuyeron a los demonios. No nada más la liberación. No nada más la liberación. Ah, tú echas fuera demonios por el poder de Belcebú. Yahshua Mashiach les reprenda. Sino que toda la obra de Yahshua se la atribuyeron a los demonios. Porque a alguien se le ocurrió tomar la pluma de aquellos tiempos y la tinta y poner, los demonios solamente tienen poder aquí y allá. Y entonces por eso le pedían una señal del cielo. ¿Se entendió? Yo creo que sí se entendió, Roy Luis. Sí quedó clara la explicación, ¿verdad? Para que yo sepa de los hermanitos.
Entonces por eso le pedían señal, por eso les pedí que subrayaran, muéstranos señal del cielo en el Mateo 16, verso 1. Yahshua es primoroso, Él es el Rey. Me voy a poner de pie. Bendito. Entonces nunca le pidas una señal a Yahshua. Él hace las cosas. Podemos pedir por salud y demás. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Podemos pedir muchas cosas, pero nunca una señal. No, eso no se hace. Vamos a agradecer. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de tu Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por tu palabra. Sabemos que tú, bendito Yahshua, eres el Rey de Reyes, Yahweh mismo encarnado. Sabemos que tu bendito Rahakodes nos ministra y nos habla de que tú eres el Mesías único de Israel y del mundo. Toda Gabá, Yahshua, nuestro Mesías, amén, amén. Exaltemos al Eterno, bendito es el Abacados. Vamos a cantarle al Eterno, hermanos, bendito.